Se decía que el abastecimiento era del 100%, pero el soldado sufría de congelación. En la sala de descanso, al amanecer, un general de una estrella agarraba a una mujer soldado por el cuello. En ese instante, se reveló que esa mujer era la comandante del mando territorial, una general de 4 estrellas. Esa noche, una estrella cayó del firmamento, y entonces todos lo comprendieron, el verdadero infierno apenas comenzaba. Era una noche de frío polar, una de esas en las que toda la calidez y el color del mundo parecían haberse congelado y quedado suspendidos en el tiempo. Estaban en la Sierra de Arteaga, en Coahuila, la tierra donde el invierno llega primero y se ensaña con más saña en México. Dentro de esta región, en la zona más remota de la frontera norte, un área cuyo acceso a civiles está prohibido y donde incluso los pasos de los soldados más selectos son estrictamente controlados. El aire era más que gélido. Se sentía como un afilado cuchillo de hielo que penetraba hasta la médula de los huesos. La sensación térmica había desplomado el termómetro mucho más allá de los menos 20 grados Celsius, una cifra que ya de por sí parecía irreal. En medio de un viento cortante que azotaba las montañas, dentro de un estrecho y desgastado puesto de observación de hormigón en el Cerro del Águila, bajo la jurisdicción de la 6ª División de Infantería Los Centinelas, 2 jóvenes soldados cumplían su guardia, mordiéndose los labios amoratados por el frío. Y junto a ellos, fundida perfectamente con la oscuridad impenetrable, tan sigilosa que su presencia era imperceptible, se encontraba otra persona, una sombra. Su nombre era Ximena Castillo de la Vega, general de división del ejército mexicano, una leyenda viviente. Fue la primera mujer en graduarse con los más altos honores del heroico colegio militar, la primera en comandar un regimiento de infantería, una división y una región militar, hasta que finalmente ascendió a la cúspide del poder terrestre de México, comandante del ejército. Era una de las pocas generales de 4 estrellas en todo el ejército. Comandaba la fuerza de campo más grande y poderosa del país. Dentro de las filas, la llamaban con una mezcla de asombro y temor la Dama de Hierro o la Comandante Galaxia, aquella que guía el río de las estrellas. Sin embargo, en ese preciso momento, no había rastro alguno de esos opulentos títulos ni de su autoridad en su apariencia. No vestía el uniforme de gala con las 4 brillantes estrellas doradas. En su lugar, un viejo y descolorido uniforme de campaña cubría su esbelta figura, desgarrado en varias partes por los matorrales de la sierra y con pelusas blancas que delataban su uso. Había retirado su placa de identificación y sus insignias de rango. Ni siquiera la acompañaba su edecán o su personal de apoyo, que normalmente la seguían como una sombra. Una inspección secreta, no oficial y en solitario de la comandante del ejército. Era una acción extremadamente inusual y peligrosa, que ignoraba por completo todos los protocolos y regulaciones militares. Soldado Arturo Herrera, sector norte sin novedad, reportó el joven soldado, moviendo con dificultad la mandíbula y los labios entumecidos por el frío. Su aliento se convertía en una nube de escarcha blanca que se disipaba en el aire. A su lado, el soldado de mayor rango, a pesar de llevar gruesos guantes térmicos, no dejaba de mover los dedos, como si luchara por no perder la sensibilidad en las puntas. El frío extremo se infiltraba sin distinción de rangos. La general Castillo asintió en silencio y pasó la mano por el cañón del fusil FX-05 Siucuatl que los soldados aferraban como si sus vidas dependieran de ello. El contacto del metal en la punta de sus dedos sin guantes era tan terriblemente frío que parecía querer arrancarle la piel. Su mirada recorrió el arma hasta llegar a los rostros de los soldados. Eran caras jóvenes, casi adolescentes, pero sus ojos, profundos y serenos, reflejaban la crudeza del frente y una tensión constante. «Esos guantes están muy gastados», murmuró la general en voz baja. Su vista estaba fija en los guantes del soldado Herrera. La parte del dedo índice, la que debía apretar el gatillo, estaba tan raída por la fricción que se había abierto un agujero, dejando ver un trozo de piel pálida. «No hay problema, mi general. No afecta mi capacidad para cumplir la misión», exclamó el soldado, sobresaltado, con una voz que denotaba una disciplina férrea. Sin embargo, no pudo ocultar el ligero temblor que acompañaba su enérgica declaración. «Muéstrame los dedos, señora, muéstramelos». Era una orden firme pero no autoritaria, cargada de un peso imposible de ignorar. El soldado, vacilante, se quitó el guante y extendió la mano derecha. Incluso en la penumbra del puesto, iluminada apenas por la luna, el estado de sus dedos era evidente. Las puntas de los dedos índice y medio ya no estaban rojas, sino de un color amoratado oscuro. Era una señal inequívoca de congelación en su etapa inicial, una peligrosa advertencia justo antes de que comenzara la necrosis.
El ceño de Ximena se frunció profundamente por un instante. Sintió que algo ardiente le subía por el pecho. ¿Puedes apretar el gatillo en este estado? ¿Siquiera tienes sensibilidad? Haré mi mejor esfuerzo. Mi general, esto no es algo que tu mejor esfuerzo pueda solucionar. El abastecimiento del ejército, la responsabilidad de la nación, debió haber llegado primero. La voz de Ximena denotaba una profunda frustración. Se giró para mirar al otro soldado. ¿Solicitaste guantes nuevos al oficial de abastecimiento? Sí, mi general. Pero nos informaron que el suministro aún no ha llegado del comando superior, respondió el soldado, bajando la voz al final, como si temiera las repercusiones de sus palabras. La general Castillo no insistió. No necesitaba excusas. El resultado lo decía todo. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó 2 paquetes calientes que aún ardían. Se los puso en la mano congelada al soldado. Luego, se quitó la bufanda térmica de última generación que llevaba al cuello, aún tibia con su propio calor corporal, y se la envolvió directamente al soldado Herrera. Oh, no, mi general, no es necesario. Está bien, yo regresaré pronto a un lugar cálido. Pero ustedes tienen que vigilar este puesto toda la noche en este frío. No lo rechaces. Es una orden. Dio una palmada firme en el hombro de cada uno de los soldados, que la miraban atónitos, y salió del puesto de observación sin mirar atrás. Su figura se desvaneció en la oscuridad impenetrable, como si se la hubiera tragado la noche. Los soldados, confundidos por la calidez que aquella oficial de alto rango desconocida les había dejado, se quedaron mirando fijamente en la dirección en que había desaparecido. Parecía un sueño. Sin embargo, al salir del puesto, el rostro de la general Castillo había borrado la amabilidad de antes y se había endurecido como el hielo. En su mano sostenía una copia del registro de gestión de suministros que había estado sobre el escritorio del puesto. En la columna de observaciones, estaba claramente escrito: guantes térmicos de nuevo modelo entregados a todo el personal. Pero lo que sus ojos habían visto era un guante viejo y agujereado y los dedos congelados de un soldado. Esta era la razón por la que se arriesgaba a realizar estas inspecciones secretas. El ejército de los informes ostentosos y el ejército real, donde los soldados sangran y luchan, eran 2 mundos completamente diferentes. Un muro de informes, tan alto y grueso como el número de estrellas en los hombros de los generales, ocultaba la cruda realidad. Específicamente, esta 6ª división había estado enviando informes autoelogiosos hasta el cansancio, afirmando que el estado del abastecimiento y los resultados del entrenamiento habían mejorado drásticamente desde que un nuevo comandante de brigada había asumido el cargo. Pero la realidad que ella había presenciado era todo lo contrario a las cifras de los informes. Alguien está mintiendo, y se atreven a hacerlo a costa de la sangre de mis soldados. Sus ojos brillaron con una luz feroz. En la oscuridad, levantó un radio. No era la línea directa a su oficina de mando, sino una red de comunicación secreta y encriptada para inspecciones. Habla la general Ximena Castillo de la Vega, comandante del ejército. Inicien de inmediato una investigación exhaustiva sobre el estado actual del suministro de uniformes y material de invierno en todo el ejército. No quiero papeles. Abran los almacenes, revisen los casilleros de los soldados. Quiero una verificación física de todo, sin excepciones, especialmente la 5ª región militar, y dentro de ella, la zona de la 6ª división. No autorizo ni un solo movimiento de material hasta que lo vea con mis propios ojos. Dile al jefe de inspección que ha llegado la hora de barrer esta sucia escarcha de engaño y corrupción que se ha posado sobre la unidad, los centinelas. La voz de la general Castillo era más fría que el gélido viento de la sierra de Coahuila y más firme que cualquier orden jamás dada. Era el preludio de una guerra silenciosa declarada por Ximena, la dama de hierro, contra la mentira y la corrupción que carcomían al ejército mexicano. Al bajar el radio, recordó la visita oficial y el informe de mando programados para la mañana siguiente en la 6ª División de Infantería, y los rostros de quienes habrían firmado esos informes fraudulentos. En particular, el nombre del nuevo comandante de la brigada, el general brigadier Octavio Rincón Gallardo, quien había estado presentando informes adornados con todo tipo de florituras sobre sus logros drásticos, apareció claramente en su mente. A la misma hora, a varios kilómetros de la gélida colina donde se encontraba la general Castillo, en el cuartel general de la 6ª División de Infantería, el calor de la calefacción llenaba la oficina del comandante de la división. En la sala de recepción, amueblada con lujosos sofás de cuero, se escapaban risas ahogadas y el tintineo de vasos. El horario de trabajo oficial había terminado hacía mucho, pero era una reunión privada y discreta de algunos oficiales de alto rango,
con la excusa de un informe de asuntos urgentes. En el centro de la reunión, el general brigadier Octavio Rincón Gallardo, quien acababa de recibir su primera estrella, estaba sentado con aire arrogante. Era el comandante de la brigada Castillo Azul, subordinada a la 6ª división. Y bueno, mi general de división, hablando de la nueva comandante, ¿una mujer al mando del ejército? ¿Qué clase de chiste es ese?, dijo Rincón Gallardo, poniendo un énfasis especial en la palabra mujer, sin ocultar su desprecio. Su superior directo y compañero de generación del heroico colegio militar, el general de división al mando de la 6ª, se limitó a esbozar una sonrisa incómoda mientras llenaba el vaso vacío de Rincón. Octavio Rincón. Su nombre era sinónimo de dos cosas en el ejército: arrogancia y un estilo de bulldozer. Conocido desde sus días de cadete por su pensamiento machista y su liderazgo autoritario, era un hombre que había ascendido a una velocidad vertiginosa, no tanto por su habilidad, sino por sus influyentes contactos y su excepcional astucia política. Para él, el ejército no se trataba de camaradería o capacidad de combate, sino de una gigantesca pirámide donde solo existían la obediencia ciega a la cadena de mando y la sumisión basada en el rango. Odiaba patológicamente a las mujeres en el ejército. Las consideraba seres inútiles en combate que solo ocupaban puestos, o bien, existencias que sabían cómo adular a los superiores para conseguir ascensos. Para él, una mujer soldado no era más que eso. Por lo tanto, el hecho de que una mujer, y además mucho más joven que él, Ximena Castillo, ocupara el puesto más alto de las Fuerzas Terrestres de México, era un insulto y una humillación que no podía aceptar. Piénselo, mi general. ¿Qué sabe de la guerra una mujer que debería estar en su casa? ¿Acaso ha oído el estruendo real de la artillería? Seguramente consiguió sus estrellas moviendo papeles en la retaguardia y sirviéndole el café a los peces gordos. Y ahora esa tipa se atreve a venir a inspeccionar nuestra gloriosa unidad, los centinelas. Dicen que llega mañana mismo. Se bebió un trago de tequila añejo de un solo golpe y se aflojó la corbata con brusquedad, como si se sintiera sofocado. Octavio, cuidado con lo que dices, le advirtió con cautela el general de división. La general Castillo no es cualquier persona. Se graduó con los más altos honores del colegio militar. Cuando era comandante de regimiento en la frontera, sus tácticas en las competencias dejaron a todo el ejército boquiabierto. El apodo de «la dama de hierro» no se lo pusieron por nada. Rincón soltó una carcajada. «Ja, ¿la dama de hierro? ¡Qué ridículo! Seguramente solo significa que es una bruja amargada. Ya me imagino lo molesta que será mañana. Vendrá a buscar pretextos insignificantes. Que si el estado del material de invierno, que si el bienestar de los soldados. Aún así, debemos estar preparados. Tu brigada reportó un 100% en el índice de abastecimiento, ¿verdad? ¿Seguro que no hay ningún problema con eso?» Una ligera ansiedad se coló en la voz del general de división, pero Octavio Rincón se golpeó el pecho con confianza. «No se preocupe, mi general. En papel, todo es perfecto. No solo en papel, en la realidad también. Mis soldados no saben lo que es el frío. Yo los he hecho así de fuertes. Por mucho que esa comandante busque, no encontrará ni una mota de polvo». Sus palabras eran una mentira descarada. El abastecimiento perfecto del que se jactaba era el resultado de haber desviado los uniformes y materiales de invierno nuevos destinados a las unidades de primera línea. Una parte la envió a unidades más cómodas en la retaguardia donde tenía contactos, para ganar favores, y otra parte la vendió a contratistas civiles a cambio de sobornos. Luego, simplemente selló los documentos con un abastecimiento 100% completado, creando una farsa. Desde que asumió el cargo, los soldados bajo su mando, en realidad, habían estado soportando el frío extremo con equipo viejo y en peores condiciones. Como los dedos congelados del soldado Arturo Herrera, que la general Castillo acababa de presenciar. «Bueno, he pasado la noche en vela preparando el informe de mañana y estoy muerto de cansancio. Necesito un café». Rincón Gallardo se levantó de su asiento, tambaleándose ligeramente. La hora ya se acercaba a la medianoche. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro al pensar en cómo humillaría a esa estirada comandante, presumiendo de la perfecta gestión de su unidad. «Creo que iré a la sala de descanso del primer piso. El café de máquina de ahí es el mejor». Abrió la puerta bruscamente y salió de la sala de recepción. El pasillo apestaba a una mezcla de cloro y cera para pisos, resultado de la limpieza general para la visita de la comandante. A pesar de que odiaba todo este teatro, al mismo tiempo se deleitaba en su posición en la cima de este sistema absurdo.
Ni en sus sueños más locos podría haber imaginado que la dama de hierro a la que tanto despreciaba ya lo estaba observando desde la oscuridad, con la soga en la mano. Ni en sus sueños más locos podría haber imaginado que en esa sala de descanso del primer piso, a donde se dirigía por un simple café, se encontraría con el destino que haría caer su arrogante estrella. La sala de descanso para soldados y oficiales, ubicada en una esquina del vestíbulo del primer piso del cuartel general de la Sexta División de Infantería. Pasada la medianoche, el espacio que normalmente estaría lleno del bullicio animado de los soldados estaba en un silencio sepulcral. Unas pocas luces fluorescentes pálidas parpadeaban débilmente, luchando contra la oscuridad, mientras unos viejos sofás de cuero y un par de máquinas expendedoras ocupaban el lugar con aire desolado. En el ambiente flotaba una extraña mezcla del aroma dulzón del café instantáneo barato y el olor de unas gorditas de harina que alguien había dejado para los guardias de turno, ahora frías. La general Ximena Castillo, después de terminar su inspección en el puesto de avanzada, había informado brevemente al comandante de la división que descansaría tranquilamente cerca del cuartel general hasta la agenda oficial del día siguiente, y luego entró en esta humilde sala de descanso. Quería sentir el pulso de sus soldados desde el lugar más bajo del cuartel antes de que amaneciera. Calentó una de las gorditas endurecidas en el microondas de la esquina y se sentó en un rincón junto a la ventana, mientras recordaba los dedos amoratados y congelados del soldado Arturo Herrera que había visto en el puesto. Le dio un mordisco silencioso a la tortilla caliente. El calor simple de los carbohidratos se extendió lentamente por su cuerpo agotado, que había vagado por el frío extremo. Con su uniforme de campaña viejo y sin insignias, y el rostro marcado por el cansancio de su duro itinerario, parecía una suboficial de último año agotada por un turno de noche. Fue entonces cuando, ¡pum!, la puerta de la sala de descanso se abrió violentamente, rompiendo el silencio. Un hombre que apestaba a alcohol y perfume caro entró furioso. Apenas medía 1,70 metros, un hombre bajo y fornido, pero la estrella de general brigadier que brillaba en su hombro era suficiente para oprimir el aire de aquel pequeño espacio. Era Octavio Rincón Gallardo. La irritación por la reciente conversación con el comandante de la división, la actitud de su colega que intentó calmarlo y el fastidio por la visita de la comandante al día siguiente se habían mezclado, dejándolo con los nervios de punta. Mientras se aflojaba la corbata con brusquedad y se dirigía a la máquina de café, sus ojos se posaron en Ximena, que comía la gordita en el rincón. Para sus ojos borrachos, lo único que vio fue a una mujer soldado desconocida, con un aspecto descuidado, que se atrevía a compartir el mismo espacio que un general. El simple hecho de que fuera una mujer soldado le irritaba, y frunció el ceño. «Oye», la llamó, levantando la barbilla con arrogancia. Ximena levantó lentamente la cabeza y lo miró. Sus ojos estaban cansados, pero en su profundidad acechaba un abismo helado que Rincón ni siquiera podía empezar a imaginar. Sin responder, volvió a darle un mordisco a la gordita. Esa actitud indiferente fue como echarle gasolina al fuego de la arrogancia de Rincón. «Te estoy hablando y no respondes». «Oye, te estoy hablando a ti». Octavio se acercó a grandes zancadas. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron los hombros de Ximena. No había insignias de rango. Sargento segundo. Sargento primero, como mucho, sargento mayor, juzgó arbitrariamente. «¿Qué diablos haces aquí, vieja?» Finalmente, el desprecio explícito brotó de sus labios. Ximena dejó lentamente la gordita que sostenía y se levantó en silencio. Al ponerse de pie, era una cabeza más alta que Rincón. Esa abrumadora diferencia de altura hirió aún más el complejo de inferioridad de él. «Dime tu unidad y tu nombre. ¿Qué hace una mujer soldado aquí a estas horas? ¿Crees que este es el patio de tu casa?» Ximena permanecía en silencio. Simplemente observaba con frialdad a esa estrella borracha que tenía delante, soltando improperios. Este era el rostro despreciable del comandante de brigada bajo su mando en la Sexta División. Rincón, interpretando su silencio como un acto de rebeldía, comenzó a perder la razón. «¿Estás sorda o te falta disciplina? Por eso las viejas como tú no sirven en el ejército. ¿Viniste de fiesta? Mujeres como tú no merecen llevar el uniforme. Deberían quedarse en casa, sirviendo a sus maridos y cocinando. ¿Para qué diablos se meten en el sagrado ejército a contaminarlo todo? ¿Viniste a buscar a quien coquetearle?» Eran insultos que no se podían repetir. En ese momento, Ximena abrió la boca. Su voz era baja, fría y desprovista de toda emoción. «Retira lo que dijiste». «¿Qué?» Rincón se quedó desconcertado por un momento. Su cerebro no podía procesar el hecho de que una simple soldadita se atreviera a hablarle en tono de orden. «¿Pero qué carajos? ¿A quién te crees que le estás hablando?
con el rostro enrojecido por la ira. Rincón levantó la mano y empujó bruscamente a Ximena por el hombro. ¡Pum! La espalda de Ximena golpeó contra la fría pared de la sala de descanso. Por el impacto, la gordita que sostenía cayó al suelo. Hoy sí que estás buscando que te partan la cara. Ponte de rodillas y discúlpate ahora mismo. Rincón extendió la mano para agarrar a Ximena por el cuello. Sus dedos se cerraron bruscamente sobre el cuello de su viejo uniforme de campaña, justo en el instante en que iba a tirar de ella. ¿Qué está haciendo, mi general? La puerta de la sala de descanso se abrió de nuevo con un ruido estrepitoso. El jefe de operaciones de la Sexta División, un coronel que estaba de servicio toda la noche preparando la visita de la comandante, y el jefe de la Secretaría Particular de Ximena, también coronel, que había estado buscando el paradero de la desaparecida comandante por si acaso. Entraron corriendo a la sala de descanso al mismo tiempo. La escena que presenciaron fue una pesadilla. El general brigadier Octavio Rincón, comandante de una de las brigadas de la Sexta División, agarrando del cuello a una mujer vestida con un viejo uniforme de campaña y empujándola contra la pared. Un acto de insubordinación flagrante. En el momento en que se dieron cuenta de a quién pertenecía la mirada de esa mujer, los rostros de los dos coroneles se pusieron blancos como el papel. Mi General Brigadier. ¿Qué significa esto? El jefe de operaciones de la división corrió hacia ellos, aterrorizado, pero el jefe de la secretaría de Ximena, con el rostro tan pálido como si se le hubiera drenado toda la sangre del cuerpo, gritó con una voz que parecía que iba a hacer temblar el suelo. Firmes. Atención. Ante la repentina situación, Rincón se quedó atónito. Coronel Ríos. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué está pasando? Justo cuando Rincón, confundido, iba a aflojar la mano con la que la sujetaba. El siguiente grito del secretario particular le golpeó los tímpanos como un latigazo. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a la señora comandante del ejército? Presenten armas. ¿Qué? Las pupilas de Rincón temblaron violentamente, como si un terremoto la sacudiera. Comandante del ejército. En el instante en que esa palabra irreal cruzó su mente, lenta, muy lentamente, volvió a mirar a la mujer que hasta hace un momento tenía agarrada por el cuello. El viejo uniforme de campaña sin insignias. El rostro cansado, pero esos dos ojos. Esos ojos de hielo, como un abismo sin emociones que lo observaban. La general Ximena Castillo se alisó lentamente el cuello arrugado de la camisa, con una postura impecable. Lo miró directamente a los ojos y habló con una voz fría, como el chirrido del metal. General Brigadier Octavio Rincón. En el momento en que su nombre fue pronunciado, el corazón de Rincón se detuvo. Acabas de insultar y agredir a tu superior directo. Comandante. Y antes de eso, Ximena dio un paso adelante, abrumado por una sensación de amenaza. Rincón retrocedió instintivamente, como soldado de México. Has pisoteado la dignidad de una compañera de armas. Las piernas de Rincón comenzaron a temblar como una hoja. El alcohol que nublaba sus ojos inyectados en sangre se evaporó en un instante, y en su lugar se instaló un miedo primario que nunca antes había sentido. La dama de hierro de la que solo había oído rumores estaba justo delante de él. El aire en la sala de descanso pareció convertirse en un vacío. El tiempo se detuvo. O más bien, se congeló. El grito arrogante de Octavio Rincón, la exclamación de sorpresa del jefe de operaciones, el ruego desesperado del secretario particular. Todos los sonidos se desvanecieron en un instante, como si nunca hubieran existido. Lo único que quedaba era el leve zumbido del motor de la vieja máquina expendedora y la respiración agitada de tres hombres pálidos. La mano del general brigadier Rincón quedó suspendida en el aire, en la grotesca postura con la que había intentado agarrar del cuello a la general Castillo. Sus pupilas se dilataron hasta un extremo anormal, casi cubriendo todo el globo ocular. Comandante del ejército. En el momento en que esas palabras se grabaron en su cerebro como un clavo, el calor del alcohol y la ira que recorrían su columna vertebral se convirtieron instantáneamente en un frío de decenas de grados bajo cero. Comandante. Lo que salió de su boca no fue una palabra. Fue más bien el sonido del aire de sus pulmones estallando de terror. El ser al que acababa de llamar vieja. El ser al que había humillado diciéndole que se fuera a servir a su marido. El ser al que había empujado contra la pared y agredido. Ese ser era la única mujer general de división de 4 estrellas del ejército mexicano, la cúspide de todas las fuerzas terrestres, la que comandaba todas las unidades de campo del país y podía acabar con su carrera militar con un solo chasquido de dedos. Ximena Castillo de la Vega. Era imposible. Incomprensible. El uniforme de campaña raído,
el rostro agotado, la figura patética calentando una gordita dura en un rincón de la sala de descanso. Nada de eso encajaba, en su pobre imaginación, con las 4 estrellas resplandecientes. Pero el rostro del secretario particular, más pálido que la muerte, confirmaba la cruel realidad. ¡Arg! Un sonido extraño escapó de la garganta de Rincón. El shock excesivo le había provocado un reflujo respiratorio. Sus rodillas comenzaron a doblarse sin fuerza, como las de un títere al que le han cortado los hilos. Plof, el general brigadier Octavio Rincón, con toda su arrogancia desvanecida, se desplomó en el sucio suelo de baldosas de la sala de descanso. O más bien, se derrumbó. La general Castillo seguía en silencio. Simplemente lo miraba desde arriba con ojos vacíos de emoción, su mano suspendida en el aire, sus hombros temblando convulsivamente en el suelo. Su silencio era la fuerza más poderosa que dominaba ese pequeño espacio. Comandante, yo. Rincón intentó instintivamente soltar una excusa. Sus labios temblaban tanto que apenas podía articular. El alcohol. Bebí demasiado. No sabía que era usted, mi general. Jamás lo supe. Se arrastró de rodillas por el suelo, dispuesto a aferrarse a las botas de Ximena. Era una imagen patética, irreconocible para el general que hasta hace un momento pontificaba sobre el sagrado ejército. Fue entonces cuando Ximena habló. Su voz era como una cuchilla de hielo que cortaba el aire húmedo de la sala de descanso. ¿Dijiste que no sabías?, preguntó en voz baja. Ese tono grave resonó en los oídos de Rincón más fuerte que un trueno. Sí, eso es. Estaba ciego. No pude reconocerla. Mi general. He cometido un pecado mortal. No, lo interrumpió Ximena tajantemente. No sabías que yo era la comandante, es cierto. Pateó con la punta de su bota un trozo de la gordita que había caído al suelo por su violencia. Luego volvió a mirarlo con ojos fríos. Pero sí sabías que yo era una mujer soldado. Sabías que era tu compañera de armas. Los ojos de Rincón se abrieron de par en par una vez más. Se dio cuenta de que su excusa había fallado estrepitosamente, de cuán profunda era la tumba que él mismo había cavado. Ximena se acercó un paso más. Rincón, sentado en el suelo, quedó completamente engullido por la enorme sombra que ella proyectaba. Te pregunto, si yo no hubiera sido la comandante, si solo hubiera sido una mujer soldado desconocida de bajo rango, ¿se justificarían todos los insultos y la violencia que acabas de cometer? No era una pregunta. Era la sentencia de un juicio solemne. No me has insultado a mí. La voz de Ximena resonó en toda la sala de descanso, calando hasta los huesos. Has insultado este sagrado uniforme que llevas puesto. Has manchado tú mismo la estrella que llevas en el hombro. Comandante, por favor, perdóneme solo esta vez. A pesar de la súplica de Rincón, que era casi un grito, la mirada de la general Castillo no vaciló. Se giró fríamente y llamó a su secretario particular. Coronel Ríos. Sí, mi general, respondió el coronel Ríos, cuadrándose al instante. Su voz tenía un filo de acero. Contacta inmediatamente al comandante de la Policía Militar de la Sexta División. Y dile al comandante de la división que venga aquí corriendo. Ahora. Entendido. El coronel Ríos comenzó a operar su dispositivo de comunicación con manos temblorosas. El jefe de operaciones de la Sexta División, que estaba a su lado, ya estaba pegado a la pared como una estatua de yeso, sin atreverse a respirar. Sus pupilas se habían contraído al máximo por el miedo. General Brigadier Octavio Rincón, lo llamó Ximena, como si dictara una sentencia final. Ese sí. A partir de este momento, quedas relevado de tu cargo como comandante de la brigada, Castillo Azul, de la Sexta División de Infantería. Hizo una pausa. Ese breve instante de silencio le pareció a Rincón una eternidad. Su nuez de Adán se movió bruscamente. Estás destituido. ¡Pum! Fue como si el corazón de Rincón se hubiera caído al suelo. El último rastro de color desapareció de su rostro. Destitución del cargo. Para un general que valora el honor más que la vida, era prácticamente una sentencia de muerte. Además, a partir de este momento, se te considera en flagrancia por los delitos de insulto y agresión a un superior, y de quebrantamiento de la disciplina militar. Ximena se giró para mirar al jefe de operaciones de la Sexta División, acurrucado en un rincón. Jefe de operaciones. ¿Me escuchas? Ese sí, coronel Armando Carrillo. A la orden. El jefe de operaciones se sobresaltó y se puso en posición de firmes. Vigila a este hombre hasta que llegue la policía militar y no permitas que dé un solo paso.
Saca tu pistola. Desármalo y confínalo en esta sala de descanso. Si intenta escapar o resistirse, somételo de inmediato. En entendido. El jefe de operaciones llevó apresuradamente la mano a la funda de su cinturón. La orden de desarmar a un general, y además a su superior directo, era un acto de insubordinación impensable en circunstancias normales. Pero quien estaba frente a él era la comandante del ejército, que dirigía a todas las fuerzas armadas. Ximena ya no se molestó en mirar a Rincón, derrumbado en el suelo. Se sacudió el polvo del cuello de su viejo uniforme y salió de la fría sala de descanso sin mirar atrás. En el pasillo por el que salió, estaba el comandante de la división, el general de división Solís, que había llegado corriendo, desencajado, tras recibir la llamada de su secretario. Tenía el rostro pálido y una expresión de incredulidad. Comandante. Ximena pasó a su lado sin hacer caso de su intento de saludo, y le dejó una sola frase, fría como el chirrido del metal. General de división. Esto no ha hecho más que empezar. Detrás de ella, desde el interior de la puerta cerrada de la sala de descanso, estalló tardíamente el aullido desesperado y bestial del general brigadier Rincón. No puede ser. Esto es un sueño. En la profunda noche de Coahuila, la purga sangrienta que sacudiría hasta los cimientos a la gran unidad Los Centinelas estaba comenzando en el lugar más sucio y bajo. Inmediatamente después de salir de la sala de descanso, la general Ximena Castillo se dirigió al centro de mando y control, ubicado en el último piso del edificio principal del cuartel general de la Sexta División. Al entrar, las docenas de oficiales y soldados de turno se pusieron de pie de un salto y la saludaron. «Centinelas». Un grito atronador resonó en la sala de control, pero en sus ojos se mezclaba la perplejidad de qué hace la comandante aquí a estas horas, y el terror de haber oído vagamente lo que había sucedido en la sala de descanso. Detrás de ella, el comandante de la división, pálido, la seguía jadeando como un perro mojado. El sudor frío le corría a chorros por las sienes. «Comandante, tengo que decirle, lo que acaba de pasar es enteramente culpa mía». El general brigadier Rincón se volvió loco. «Asumiré la responsabilidad de mando». Ximena levantó la mano para interrumpirlo. «General de división, no estoy aquí para discutir tu responsabilidad de mando ahora mismo». Se paró frente al gigantesco mapa de situación táctico digital en el centro de la sala de control, que mostraba la vasta extensión de la región de Coahuila. Luces rojas y azules parpadeaban incesantemente, mostrando que decenas de miles de soldados estaban cumpliendo sus misiones en ese mismo instante, en medio del frío bajo cero. «Estoy aquí para preguntarte por tus informes falsos». «¿Perdón? ¿Qué quiere decir?» Ximena señaló un punto en el mapa. Era el Cerro del Águila, el puesto que había visitado de incógnito apenas unas horas antes. «Anoche estuve allí». El comandante de la división sintió que un sudor frío le empapaba la espalda. Su corazón latía con un presentimiento funesto. Allí conocía a un soldado de segunda clase que estaba de guardia con los dedos congelados. Llevaba unos guantes viejos llenos de agujeros. A pesar de que se le estaban pudriendo los dedos, no soltaba el fusil. Se giró lentamente para mirar al comandante de la división de frente. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de una profunda y fría decepción. Sin embargo, en el informe de estado de suministro de material de invierno que me presentaste, decía que el índice de suministro de guantes térmicos nuevos para toda la unidad era del 100%. Incluso decía que tenían material de repuesto asegurado. Eso. El comandante de la división se quedó sin palabras. Sentía la boca seca. Había recopilado los informes presentados por la brigada de Octavio Rincón y los había elevado, a través de la quinta región militar, hasta el mando del ejército, sin realizar ni una sola verificación sobre el terreno. Había sido negligencia, perpetrada en nombre de la costumbre. Esa actitud arrogante del general brigadier Rincón. Esa forma de llamar a los soldados, viejas, y tratarlos con desprecio. ¿Creías que era simplemente un problema de su carácter personal? La voz de Ximena heló toda la sala de control. Incluso el sonido de los teclados se detuvo. Solo reinaba el silencio. No, eso era solo un síntoma. Como no ve a los soldados como seres humanos, no le importaba en lo más mínimo el material que les correspondía. Los dedos congelados de los soldados son la prueba de la corrupción que ustedes han creado. Le dio una orden gélida al oficial de comunicaciones. Conéctame inmediatamente con el jefe de inspección del mando del ejército. Un momento después, sonó la señal de que la línea segura estaba conectada. Ximena tomó el auricular. Habla la general Castillo. Sí, mi general. Habla el coronel Fausto Luján, jefe de inspección.
Coronel Fausto Luján, un hombre conocido en el ejército como el Picayelo, una figura que Ximena había elegido personalmente al asumir el cargo de comandante, conocido por su inspección implacable y exhaustiva que penetraba cualquier santuario y cualquier presión política. Coronel. Active el plan, Centinela. El plan, Centinela. Mi general. Entendido. La voz al otro lado de la línea no mostró ni un ápice de vacilación. Plan Centinela. Era el nombre en clave para una inspección especial a gran escala de la Sexta División. Es decir, la unidad Los Centinelas. ¿Dónde está tu equipo ahora? Estábamos en espera de órdenes. Actualmente nos encontramos en Saltillo y podemos llegar al cuartel general de la Sexta División en 1 hora. El rostro del comandante de la división se tiñó de horror. Saltillo estaba a la vuelta de la esquina. La visita no oficial de Ximena no había sido una simple visita. En realidad, había sido el comienzo de una operación masiva, teniendo todo esto en mente. Ella ya había intuido que los informes de la Sexta División eran falsos y había mantenido a su Picayelo en espera cerca. Ximena le dedicó una sonrisa gélida al petrificado comandante de la división. Me pregunto cuántas estrellas caerán esta noche en la Sexta División. La agresión de Rincón simplemente detonó el mecanismo de la operación un poco antes de lo previsto. Bien. En cuanto amanezca, confisca todos los registros de suministro y contabilidad del cuartel general de la división, del cuartel general de la brigada, Castillo Azul, que comandaba Rincón, y de todos los batallones subordinados. No debemos darles tiempo para destruir ni un solo documento. A la orden, mi general. La general Castillo cortó la comunicación fríamente. Su mirada se clavó de nuevo en el pálido comandante de la división. Él ahora la miraba con una expresión que rayaba en la desesperación, con los labios temblando. Comandante, por favor, tenga piedad, piedad. Ximena soltó una carcajada. En esa risa no había ni una pizca de calidez. La piedad se le otorga a los soldados que están ahí fuera, defendiendo al país en el frío glacial con guantes agujereados. No a tipos como tú, que se llenan los bolsillos en lugares cálidos. Le dio al comandante de la división, que parecía a punto de derrumbarse, una orden que era como un ultimátum. General de división. A partir de este momento, no puede salir de este centro de mando y control. El mando del ejército asumirá temporalmente el control de toda la unidad hasta que finalice la inspección. Era, en efecto, una destitución del cargo y una privación del mando. Ser confinado en el corazón de su propia unidad, el centro de mando y control. Y ser despojado del mando era un momento de humillación sin precedentes en la historia de la división. En la oscuridad más profunda, justo antes del amanecer, docenas de vehículos tácticos negros pertenecientes a la Oficina de Inspección del Mando del Ejército Mexicano corrían a una velocidad vertiginosa hacia la sierra, sus faros cortando la oscuridad. El Picayelo, el coronel Fausto Luján, y su invisible cuchilla se dirigían hacia el castillo de corrupción que se había construido durante mucho tiempo. Finalmente, amaneció y un nuevo día llegó al cuartel general de la división, pero el paisaje era completamente diferente al habitual. Las entradas a todos los edificios principales, incluido el cuartel general, estaban completamente bloqueadas bajo el control de la policía militar del mando del ejército. El equipo de inspección del coronel Luján irrumpió y confiscó todos los documentos y discos duros de las computadoras de la división. El cuartel general de la brigada Castillo Azul, el feudo de Rincón, quedó literalmente devastado. El general brigadier Rincón ya había sido trasladado a la prisión militar al amanecer, y el comandante de la división había pasado la noche en vela, sentado como una estatua en su silla del centro de mando. Y al mediodía, la general Ximena Castillo convocó una reunión de emergencia de comandantes en el patio de armas. Originalmente, ese era el lugar donde debería haberse celebrado una vistosa ceremonia de bienvenida para su visita oficial, seguida de un informe de mando perfectamente preparado. Pero ahora, en lugar de pancartas de bienvenida, solo reinaba un viento gélido y un silencio sepulcral. En el estrado, frente al patio de armas, la general Castillo estaba de pie, sola y erguida. Debajo del estrado, cientos de comandantes de nivel batallón y superior de todas las unidades subordinadas a la Sexta División estaban formados en filas. En sus rostros se reflejaba el shock por los acontecimientos de la noche y un profundo temor por lo que estaba por venir. El secretario particular de Ximena subió al estrado e instaló una enorme pantalla móvil. Eran los datos que el equipo de inspección había analizado durante toda la noche. Señores. La voz de Ximena cortó el aire frío de la sierra a través del micrófono. Hoy, en este lugar, he venido a admirar una obra magnífica creada por la Sexta División.
A una señal suya. La pantalla se encendió. Informe de estado de suministro de material de invierno de la Sexta División. Índice de suministro de guantes térmicos nuevos, 100%. Índice de suministro de chamarras térmicas, 100%. Índice de suministro de sacos de dormir de invierno, 100%. Todos los números eran perfectos. En la parte inferior, las firmas de aprobación del comandante de la división y del general brigadier Rincón eran claramente visibles. Un informe verdaderamente magnífico. La voz de Ximena no contenía ninguna emoción, lo que la hacía aún más escalofriante. Pero anoche vi una obra un poco diferente. Siguiente imagen. La pantalla se dividió en dos. A la izquierda, el informe del 100%. A la derecha, apareció una fotografía de alta resolución. Un murmullo de consternación recorrió las filas de los comandantes. Era la mano amoratada del soldado de segunda clase del Cerro del Águila que Ximena había conocido la noche anterior. Hinchaba por la congelación y con un color que indicaba que estaba al borde de la necrosis. Una imagen espantosa. ¿Es esta la realidad de su 100%? Su voz comenzó a elevarse, lenta y pesadamente. La pantalla cambió. A la izquierda, presupuesto de ejecución para la remodelación de los dormitorios de la brigada, Castillo Azul, 100% completado. A la derecha, una foto del interior de un dormitorio de soldados, tomada por el equipo de inspección al amanecer. Había grietas en las paredes y el viento helado de afuera se colaba por las rendijas de las viejas ventanas. Y al lado, como una comparación, se mostraba una foto del interior de la residencia oficial del general brigadier Rincón. Suelo de mármol italiano de lujo, muebles europeos de miles de pesos y hasta una sauna privada. Mientras los soldados temblaban de frío bajo un techo agrietado, el comandante de la brigada disfrutaba de una sauna privada con el dinero de los impuestos. ¿Es esto lo que ustedes llaman completado? Las cabezas de los comandantes se inclinaron al unísono. Nadie se atrevía a mirar hacia el estrado. Las imágenes continuaron pasando. Piezas de repuesto para ametralladoras pesadas que solo existían en el papel, pero que en realidad eran trozos de chatarra oxidados e inoperables. Registros de contabilidad dobles que mostraban cómo se desviaba el dinero de la comida de los soldados para pagar el alcohol y los manjares del comedor de oficiales. El banquete de mentiras fue expuesto crudamente ante los ojos de cientos de comandantes. No era un simple informe, era una lista de pruebas de un fraude masivo. Coronel Luján. Ximena llamó a su picayelo. Sí, mi general. Informe sobre la magnitud de los daños identificados hasta ahora. El coronel Fausto Luján subió al estrado y tomó el micrófono. Su voz seca y fría resonó en el patio de armas. El monto total del desfalco y malversación de fondos en la brigada, Castillo Azul, identificado hasta ahora es de 23 millones de pesos. Octavio Rincón finalmente se derrumbó. Lo que salió de su boca no fue tanto una confesión como un gemido feo y lastimero, más parecido al chillido de un animal aterrorizado. Hablaré. Lo diré todo. La confesión que siguió fue impactante. De los 23 millones de pesos que había robado de la sangre de sus soldados, solo una pequeña parte había sido para su uso personal. La mayor parte del dinero negro había sido canalizada hacia arriba, hacia lugares más altos. ¿A quién?, preguntó bruscamente el coronel Luján. Rincón dudó un momento. Sus pupilas temblaron violentamente, como si supiera que en el momento en que pronunciara ese nombre, su vida realmente habría terminado. Al senador Ramiro Valdivia, de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Los ojos de Fausto Luján se abrieron de par en par. La aparición de un pez tan gordo era inesperada. Pero Ximena ni siquiera se inmutó, como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Se limitó a mirar a Rincón con sus ojos fríos y serenos. Ramiro Valdivia, un exoficial del heroico colegio militar que, tras retirarse, entró en la política y ahora ejercía un poder casi absoluto en la Comisión de Defensa. Tenía fama de ser una mano negra que controlaba en secreto una red de influencias dentro del ejército, interviniendo en los nombramientos para puestos clave y estando profundamente involucrado en la corrupción de los contratos militares. Octavio Rincón había sido su protegido desde sus días en la Sexta División y había ascendido a una velocidad vertiginosa bajo su amparo. Así que el dinero obtenido al desviar los guantes y los sacos de dormir que dejaron a los soldados congelándose, ¿terminó financiando las campañas políticas de estos tipos? La voz de Ximena se volvió más fría que el clima bajo cero. En ella había un desprecio que iba más allá de la ira. El equipo del senador Valdivia nos contactó primero, diciendo que necesitaban prepararse para el invierno, y nos pidió que gestionáramos los nuevos presupuestos de suministro para las divisiones y regiones militares. A cambio,
Me prometieron el ascenso a general de división y el puesto de segundo comandante de la quinta región militar en la próxima rotación de personal. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. El comandante de la división también era parte de la red de Valdivia, y por eso había tolerado las locuras de Rincón, a pesar de saber lo que estaba pasando. Era la verdadera cara de un cártel podrido. Pruebas. Ante la breve y contundente orden de Ximena, Rincón, con manos temblorosas, confesó la ubicación de una caja fuerte secreta detrás de su casillero. Dentro había un libro de contabilidad con cuentas secretas que detallaba las transferencias de dinero al equipo del senador Valdivia, y un dispositivo de almacenamiento con grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Ximena asintió a Fausto Luján. Coronel. A partir de ahora, eleve el plan, Centinela, a la fase 2. Plan, cielo despejado. Entendido. Mi general. Iniciando la operación, cielo despejado. Fase 2. Operación cielo despejado. Era el nombre en clave que reflejaba la férrea voluntad de Ximena de no solo eliminar a los enemigos internos del ejército, sino también de cortar de raíz la mano negra de la política que lo corroía, para devolverle su cielo azul. Octavio Rincón. Ximena habló por última vez mientras salía de la sala de interrogatorios. No eres un soldado con uniforme. Eres un traidor que actuó como el perro de caza de un político. Qué desperdicio la estrella que llevabas en el hombro. Clan. La pesada puerta de acero se cerró, y en la fría sala de interrogatorios solo quedó el eco del grito desesperado del otrora arrogante general. Un aullido bestial y patético. La raíz de una corrupción gigantesca finalmente había revelado su horrible naturaleza. Inmediatamente después de que la general Ximena Castillo y el coronel Fausto Luján confirmaran la existencia de la gigantesca raíz de corrupción que era el senador Ramiro Valdivia, el mando del ejército actuó con rapidez y bajo el más estricto secreto. El equipo especial dirigido por Luján logró asegurar el libro de contabilidad secreto y los archivos de audio que Rincón había confesado. En ellos se detallaba crudamente cómo el senador Valdivia instruía descaradamente la selección de contratistas militares, exigía enormes sobornos a cambio y le pedía dinero en efectivo a Rincón como pago por favores en su carrera. Las pruebas eran abrumadoras. Ximena remitió inmediatamente todo este material a una fuerza de tarea conjunta compuesta por la Fiscalía Militar y la Fiscalía General de la República, dado que un general del ejército no podía investigar directamente a un senador en funciones. Esta era la medida más rápida y segura. Sin embargo, el senador Valdivia resultó ser un enemigo mucho más astuto y tenaz de lo que habían imaginado. No tardó mucho en darse cuenta de que la red de investigación se estaba cerrando a su alrededor. Era un veterano que había navegado por las turbulentas aguas del ejército y la política durante décadas. Decidió contraatacar el enfoque directo de Ximena con la táctica más vil y sucia de la ingeniería política. Una semana después del estallido del escándalo, la primera plana de todos los periódicos de México no estaba cubierta por el caso de corrupción de la Sexta División, sino por una noticia completamente diferente. Exclusiva: la Dama de Hierro, Gral, Ximena Castillo, causó la muerte de un subalterno en una operación imprudente en el pasado. La tragedia del Cerro del Espinazo salió a la luz. El contenido del artículo era demoledor. Relataba que, años atrás, cuando Ximena era coronel y comandante de regimiento en la 9ª División, en el Cerro del Espinazo, durante un entrenamiento nocturno en condiciones de frío extremo, había forzado una simulación de infiltración en territorio enemigo, lo que provocó que un jefe de sección bajo su mando, el teniente Javier Montes, pisara una mina y muriera desangrado. El artículo mezclaba hábilmente hechos y mentiras. Afirmaba que la entonces coronel Castillo había insistido en el entrenamiento a pesar del mal tiempo para mejorar su propio historial de ascensos, y que había ignorado las peticiones de los comandantes en el terreno para suspenderlo, diciendo que un soldado debe estar preparado para morir. El artículo incluía incluso la maliciosa afirmación de que, tras el accidente, ella había eludido su responsabilidad de mando y había culpado de todo a una negligencia personal del teniente Montes. Para añadir credibilidad, citaba entrevistas con fuentes militares anónimas. La general Castillo siempre fue famosa por eso. No es una dama de hierro, con principios. Es una bruja de hielo, que ve a sus subordinados como peones para su propio ascenso. Tan pronto como se publicó el artículo, el senador Valdivia, como si lo hubiera estado esperando, convocó una rueda de prensa de emergencia en el Senado, con la expresión más compungida del mundo. Se paró frente a las cámaras. Respetables ciudadanos de México, hoy me presento ante ustedes con el corazón destrozado. El escándalo de corrupción en la Sexta División es, por supuesto, impactante.
Pero lo que más indigna al pueblo es la cara inmoral que se esconde tras la máscara de una comandante que clama justicia. Una persona que en el pasado llevó a un joven oficial a la muerte por su propia negligencia. Ahora está sembrando un clima de terror en todo el ejército mexicano con el pretexto de investigar este caso. El senador Valdivia miró a la cámara con ojos feroces y lanzó un ataque directo contra la general Castillo. Su voz sonaba solemne, como si ardiera de justicia. Una general que ascendió pisando sobre la muerte de su subordinado. ¿Tiene acaso la calificación para que se le confíe la sagrada tarea de la defensa nacional? La general Castillo está utilizando la situación actual para encubrir su oscuro pasado y purgar a sus oponentes dentro del ejército. Esto es un golpe de estado militar. Debe detener inmediatamente todas las inspecciones y aclarar sus propias sospechas del pasado ante el pueblo. La opinión pública dio un vuelco en un instante. Los elogios a la dama de hierro y a la verdadera soldado desaparecieron como por arte de magia, y en su lugar, las redes sociales se llenaron de comentarios maliciosos que la tildaban de asesina, mujer loca de poder y la bruja que consiguió sus estrellas con la sangre de sus subordinados. Todas las comunidades en línea se inundaron de maldiciones contra ella. La oficina de la comandante del ejército estaba sumida en un silencio más frío que nunca. Fue el coronel Fausto Luján quien rompió la tensión asfixiante, incapaz de contener su rabia. Golpeó la mesa con el puño. El sonido retumbó en la oficina. Mi general. Esto es una calumnia descarada. Ese viejo zorro de Valdivia ha comprado a los medios para fabricar esta historia. Las palabras del coronel Luján eran ciertas. La llamada tragedia del Cerro del Espinazo. Era cierto que hubo un entrenamiento ese día. También era una verdad dolorosa que el teniente Javier Montes había muerto en la flor de la vida. Pero la verdad era todo lo contrario de lo que afirmaba Valdivia. Ese día, debido a un repentino empeoramiento del tiempo, el entonces coronel Castillo ya había ordenado la suspensión del entrenamiento. Sin embargo, la sección de reconocimiento liderada por el teniente Montes se perdió durante la retirada debido a una tormenta de nieve y entró por error en una zona de minas no confirmada. El teniente, para salvar a sus hombres aterrorizados, se había adelantado para explorar una ruta de salida y, por desgracia, pisó una mina que había sido arrastrada por la tormenta. Ximena, a pesar de haber ordenado la suspensión del entrenamiento, sintió la pesada responsabilidad como comandante por no haber podido proteger a su subordinado. Ella misma solicitó ser sometida a un consejo de guerra y aceptó una sanción disciplinaria. Este fue el mayor borrón en su impecable carrera militar y el dolor más profundo grabado en su corazón. Y ahora, Valdivia estaba usando este trágico suceso, tergiversándolo por completo, como el arma más sucia para atacarla. Mi general. Debemos emitir un comunicado de refutación de inmediato. Si publicamos el diario de operaciones de ese día y los registros del Consejo Disciplinario. No, lo interrumpió Ximena en voz baja. Estaba mirando el cielo gris por la ventana. Su espalda transmitía una profunda soledad. Si publicamos los registros ahora, nos acusarán de haberlos falsificado también. El enemigo es mucho más astuto y persistente de lo que imaginamos. Entonces, ¿vamos a permitir que nos ataquen injustamente? No estamos permitiendo que nos ataquen. Ximena se giró lentamente. Sus ojos no temblaban de ira, sino que brillaban con una determinación fría y azul. Esto es un cebo que Valdivia me ha lanzado. Quiere sacarme al ruedo para tener una pelea en el lodo y, en medio del caos, encubrir sus propios delitos. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Secretario particular. Anuncia inmediatamente a través de la oficina de prensa de la Sedena que responderé diligentemente a la solicitud oficial de comparecencia de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Luego, miró al coronel Luján y dijo con firmeza, coronel, a partir de ahora, la operación, cielo despejado, se detiene temporalmente. Mi general, en su lugar, comenzamos una nueva operación. Nombre clave, exhibición de la verdad. Ximena abrió una caja fuerte personal en lo más profundo de su oficina. Dentro había un fajo de cartas viejas que había guardado durante años sin atreverse a leer. Eran las cartas que los padres del difunto teniente Javier Montes le habían enviado, con el corazón roto, después de que terminara toda la investigación. Valdivia había usado a un muerto como arma, con manos temblorosas. Ximena acarició el sobre. Yo lucharé por el honor de un muerto, y esa será la espada más poderosa para arrancar de raíz esa podrida corrupción. En el momento en que la sombra de la tormenta era más densa, la dama de hierro se preparaba para contraatacar, convirtiendo la herida más dolorosa en su arma más poderosa. Comisión de Defensa Nacional del Senado. Sesión plenaria de emergencia. Las cámaras de todas las cadenas de televisión de México apuntaban al enorme salón de sesiones del Senado.
La sesión había sido convocada por la insistente demanda del senador Ramiro Valdivia y, bajo el pretexto de investigar las acusaciones sobre la tragedia del Cerro del Espinazo, era en realidad un juicio popular diseñado para humillarla públicamente. En el centro de la sala, en el banquillo de los testigos, la general Ximena Castillo estaba sentada con una postura inquebrantable. Su uniforme de gala, con sus 4 estrellas brillantes, imponía respeto, pero su expresión era más sombría y pesada que nunca. El senador Valdivia, sentado en el escaño del interrogador frente al presidente de la comisión, tenía la expresión de un perro de caza que anticipa la victoria. Fingiendo un tono de dolor, comenzó. Testigo Ximena Castillo, le pregunto. Valdivia gritó al micrófono. El sonido casi rompió los altavoces. ¿Es cierto o no que usted, hace años, en el Cerro del Espinazo, insistió en un entrenamiento imprudente a pesar del mal tiempo, causando la muerte del entonces teniente Javier Montes? Toda la sala contuvo la respiración. Cientos de lentes de cámara se enfocaron en los labios de Ximena. Ella tomó el micrófono lentamente. Es cierto que el teniente Javier Montes falleció en acto de servicio. Ahí lo tienen, ciudadanos de México. ¿Lo han oído? Valdivia la atacó, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Admite entonces también haber ordenado ese entrenamiento imprudente? La opinión pública ya estaba extremadamente en su contra. Era evidente que cada una de sus palabras sería distorsionada y transmitida. En ese momento, debido al empeoramiento del tiempo, ordené la suspensión del entrenamiento. Mentira. Valdivia golpeó la mesa y se puso de pie de un salto. ¿Cree que una excusa tan patética va a funcionar ahora? Hay testimonios anónimos de miembros de la unidad en ese momento que afirman haber temblado ante sus órdenes coercitivas. Usted está cometiendo perjurio en el Sagrado Senado de la República. Valdivia agitó un fajo de documentos que había preparado. Era un guión perfectamente orquestado. Cualquier explicación que Ximena diera, la tildaría de mentira y evasión de responsabilidad. Señor presidente, esto es una burla al pueblo. Fue entonces cuando Ximena interrumpió fríamente a Valdivia. Su voz tenía un filo de acero. Esto concierne al honor de un fallecido. En lugar de mis patéticas excusas, solicito que escuchen la verdad de ese día directamente. ¿Verdad? ¿Qué otra sarta de mentiras va a inventar? He solicitado un testigo. Ante las palabras de Ximena, la sala comenzó a murmurar. Valdivia, visiblemente desconcertado por la existencia de un testigo que no esperaba, que él no había solicitado, mostró un atisbo de pánico. Sus ojos se movieron con inquietud. ¿Quién se cree para traer testigos? Esto es el Senado. Como presidente de esta comisión, tendrá el deber de esclarecer la verdad. Son las mismas personas a las que usted se ha referido como las pobres víctimas. Ximena miró hacia la entrada de la sala con una mirada decidida. Adelante. Con un chirrido, la pesada puerta se abrió, y una pareja de ancianos, él en una silla de ruedas, entró lentamente con la ayuda de un asistente. Vestían ropas humildes. Sus rostros arrugados mostraban las marcas de una vida de dificultades. Los ojos de todos los senadores presentes se abrieron de par en par. El rostro del senador Valdivia, en ese instante, se puso blanco como la cera. Eran, nada más y nada menos, que el padre y la madre del teniente Javier Montes. El padre del teniente tomó el micrófono con mano temblorosa. Se agarró con fuerza a los reposabrazos de la silla de ruedas e intentó levantarse con dificultad. Soy el padre del teniente Javier Montes. Valdivia, alarmado, intentó interrumpirlo agitando las manos. Su voz se quebró por la urgencia. No, ¿quién los ha traído? Este no es lugar para ustedes. Seguridad, sáquenlos de aquí. ¿Y por qué no podemos estar aquí? Gritó el padre del teniente con una voz atronadora. La ira del anciano silenció la sala. Este lugar, donde se usa el nombre de mi hijo muerto para difamar a una militar tan honorable, este lugar podrido, ¿no es un sitio al que el padre de mi hijo pueda venir? La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El padre del teniente se giró lentamente para mirar a la general Castillo en el banquillo de los testigos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, una mezcla de profundo dolor y gratitud. La general Ximena Castillo que está ahí sentada. Es la salvadora de nuestro Javier. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Esa mujer llevó a su hijo a la muerte, gritó Valdivia, casi en un berrinche. Pero el anciano continuó sin inmutarse. El día del accidente, después de recibir la orden de suspender el entrenamiento y durante la retirada, nuestro Javier tuvo el accidente mientras intentaba salvar a sus hombres que se habían perdido. Ese día,
La tormenta de nieve era tan fuerte que ni los helicópteros de rescate ni los equipos de salvamento podían despegar. El anciano señaló a Ximena con un dedo tembloroso. Fue entonces cuando ella, la comandante del regimiento en ese momento, se adentró sola con un operador de radio en ese infierno de campo de minas. Sin chaleco antibalas, solo para salvar a mi hijo. Ella cargó a nuestro Javier, que sangraba a borbotones, sobre su propio cuerpo menudo y corrió varios metros a través de la nieve. La sala estaba en shock. Un murmullo se extendió como una ola. Esta era la verdad, diametralmente opuesta a la historia del demonio que envió a su subordinado a la muerte que Valdivia había afirmado y los medios habían difundido. En el hospital, mientras nuestro Javier daba su último aliento, me tomó de la mano y me dijo: «Papá, la coronel Castillo es mi heroína. Lo que más me preocupa es que su carrera militar se vea afectada por mi culpa». La pareja de ancianos se abrazó y lloró. Su llanto llenó de solemnidad la sala de sesiones del Senado. «¿Y ustedes? Valdivia, usted, ¿con qué derecho se atreve a manchar el honor de mi hijo y a insultar a su heroína?» El senador Valdivia, con la boca abierta, no pudo articular palabra. El sudor frío le corría por las sienes. Fue entonces cuando Ximena se levantó. Caminó con paso firme hacia la pareja de ancianos. Y la general de división del ejército mexicano, con sus 4 estrellas brillantes, se arrodilló en silencio frente a la silla de ruedas. «Lo siento, señor, señora. Yo no pude proteger a Javier». Sus hombros temblaban muy levemente. Las lágrimas que derramaban no eran por los insultos que había recibido. Eran por el remordimiento insoportable por el subordinado que no pudo salvar. Y por la culpa de haber tenido que reabrir las heridas de sus padres para demostrar su propia inocencia. «Y juro que, en este mismo lugar, haré que aquellos que se atrevieron a usar el honor de un fallecido paguen por ello». Ximena se levantó lentamente. Su rostro bañado en lágrimas ya no era el de una víctima que apelaba a la emoción. Era el rostro de una madre que había transformado el dolor de perder a un hijo en ira. Y el de una comandante lista para aniquilar al enemigo. Lanzó una mirada afilada al coronel Fausto Luján, que estaba esperando. «Senador Valdivia». Su voz heló toda la sala. «Ahora que la verdad sobre el Cerro del Espinazo ha salido a la luz, es hora de hablar de la verdad de la Sexta División». «¿Qué dices? ¿La Sexta División?» «Coronel Luján, proyecte los datos que ha preparado». En la gran pantalla al frente de la sala, aparecieron los archivos preparados por el coronel Luján. Eran el doble libro de contabilidad del general brigadier Rincón, los detalles de sus cuentas secretas y el golpe de gracia. Un archivo de audio, con un crujido de estática. Una voz familiar salió de los altavoces. «Senador, esta vez la cantidad es demasiado grande. Tendríamos que desviar hasta los sacos de dormir de los soldados». «Cállate, Rincón. ¿No quieres otra estrella? Te voy a conseguir el puesto de segundo comandante de la 5ª región militar. ¿Qué importa si un par de soldaditos se mueren de frío? Cállate y consigue el dinero. Haz lo que te digo». La voz descarada y despreciable del senador Valdivia resonó por todo el Senado. El pueblo quedó horrorizado y la sala se convirtió en un caos. «No, eso es un montaje. Es un audio falso hecho con IA», gritó Valdivia, desesperado. Pero ya era demasiado tarde. Todas las cámaras de televisión enfocaban simultáneamente su rostro pálido y tembloroso y los detalles de los sobornos que aparecían en la pantalla. ¡Pum! La puerta trasera de la sala se abrió violentamente y agentes de la Fiscalía General de la República entraron con rostros serios. «Senador Ramiro Valdivia, queda usted detenido por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y violación a la ley de secretos militares». Los agentes se abalanzaron sobre Valdivia, que se resistía, y lo inmovilizaron. «Suéltenme. Les digo que me suelten. ¿No saben quién soy? Esto es una conspiración. Es una trampa de esa maldita Ximena Castillo». La general Castillo observó toda la escena, sosteniendo firmemente las manos de los padres del teniente Montes. Con ojos fríos como el hielo, la inversión de la verdad. Había contraatacado al enemigo que la había atacado hurgando en su herida más dolorosa, con la verdad más honorable, y había arrancado de raíz la gigantesca corrupción. La sala de sesiones de la Comisión de Defensa Nacional del Senado era un caos, pero alrededor de Ximena reinaba un aura de victoria serena y sagrada. El senador Ramiro Valdivia, quien en su día había tenido el presupuesto de defensa de México en la palma de su mano y ostentado un poder absoluto, ahora no mostraba rastro de su antiguo esplendor. Inmovilizado por los fornidos agentes, se retorcía patéticamente como un animal atrapado en una trampa.
Su corbata de diseñador estaba torcida y su cabello, perfectamente peinado con gel, estaba revuelto y empapado en sudor y locura. La mirada arrogante con la que había acosado a la general Castillo había desaparecido, reemplazada solo por el terror y la confusión. Esto es una conspiración. Un montaje. Prensa. ¿Qué hacen? Graben esto. Esa mujer está llevando a cabo un golpe de estado militar. Pero nadie se hizo eco de sus gritos. Cientos de flashes de cámaras estallaron como un trueno visual que lo juzgaba, capturando sin piedad su último y despreciable forcejeo. Los reporteros no enfocaban sus desvaríos, sino los detalles de las cuentas secretas a su nombre que se mostraban en la pantalla y su horrible voz gritando ¿qué importa si un par de soldaditos se mueren de frío? En el centro de ese caos, la general Ximena Castillo permanecía de pie, sosteniendo firmemente las manos arrugadas de los padres del teniente Montes. Por sus mejillas también corrían lágrimas calientes. Pero no eran las lágrimas de sucia codicia que derramaba Valdivia. Eran lágrimas de verdad, calientes y frías, una mezcla de remordimiento por el subordinado que no pudo proteger, de alivio por haber finalmente llevado ante la justicia a quien había manchado su honor, y de gratitud hacia la familia que había soportado en silencio todo este doloroso proceso. Los agentes arrastraron a un forcejeante Valdivia fuera de la sala. Solo después de que sus gritos e insultos desaparecieran por completo por el pasillo, un pesado silencio descendió sobre la sala. Todas las cámaras se giraron al unísono hacia la general Castillo, quien permanecía de pie, sosteniendo las manos de los ancianos, en la misma postura en la que se había arrodillado. Nadie se atrevió a hacer una pregunta. Sus labios apretados y su mirada firme lo decían todo sobre este gran juicio. Ximena ayudó con cuidado a los ancianos a bajar del estrado. La multitud de reporteros se abrió como el mar rojo. En medio de la lluvia de flashes, no concedió ninguna entrevista y, en silencio, acompañó a los padres del teniente Montes al coche de su secretario particular para salir del Senado. Incluso su espalda era una abrumadora protesta silenciosa. Esa noche, todos los noticieros de México dieron un vuelco. Los mismos medios que apenas unas horas antes la habían acusado de ser una bruja de hielo que llevaba a sus subordinados a la muerte, emitieron rectificaciones y disculpas. Última hora senador Ramiro Valdivia detenido en el Senado por corrupción y soborno. La verdad del héroe del Cerro del Espinazo. TNTE. Javier Montes. Fue intentado rescatar por la general Castillo. Escándalo descubierta la trama de Valdivia. Financiación política con la vida de los soldados. Análisis el contraataque de la Dama de Hierro, el inicio de la reforma militar. La opinión pública estalló. La ira nacional contra el senador Valdivia y sus cómplices alcanzó su punto máximo, y al mismo tiempo, el acto heroico de Ximena de haberse adentrado sin dudar en un campo de minas fue revalorizado como un ejemplo de verdadera soldadesca, conmoviendo a todo el país. La sospecha hacia ella se transformó en un apoyo reverencial y absoluto. Esa noche, al regresar al mando del ejército, Ximena se quitó el vistoso uniforme de gala y se puso de nuevo su viejo y familiar uniforme de campaña, de pie junto a la ventana de su oficina. Mantenía su última conversación telefónica con los padres del teniente Montes. Su voz era baja y temblorosa. No, señor, soy yo quien lo siente más. Fue para proteger el honor de Javier. Pero he hecho que sus heridas no cicatrizadas fueran expuestas de nuevo al mundo. Por favor, perdónenme. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz del padre del teniente, notablemente más serena pero aún húmeda. No, mi general, de ninguna manera. Nuestro Javier ha muerto y vuelto a nacer 2 veces hoy. Una, en aquel frío campo de nieve del Cerro del Espinazo. Y otra vez hoy, de la boca de ese político inmundo. Hoy, mi general, usted ha vuelto a darle vida a mi hijo. Gracias. De verdad, gracias. Ximena no pudo decir más y cerró los ojos en silencio. Sintió un nudo en la garganta. Tras colgar, el coronel Fausto Luján, su picahielo, entró en la oficina después de tocar. Su rostro, normalmente impasible, estaba enrojecido por la emoción. Mi general. Con el arresto del senador Valdivia, la segunda fase de la operación, Cielo Despejado, ha sido completada. Hemos obtenido la lista de un total de 32 oficiales corruptos subordinados a la quinta región militar que estaban en la red de Valdivia. Incluye a los principales culpables, como Rincón y el comandante de la división, así como a todos los comandantes que, sabiendo lo que pasaba, lo ignoraron a cambio de migajas. Buen trabajo, coronel, respondió Ximena con calma. Fausto Luján preguntó con expresión tensa. ¿Cómo procederemos? Desde la Sedena, conscientes de la opinión pública, nos han comunicado que dejarán todo en sus manos.
Ximena miró la oscuridad tras la ventana. El reflejo en el cristal mostraba su mirada, más fría y decidida que nunca. Las palabras que salieron de su boca no fueron una simple orden, sino la declaración de un cirujano a punto de extirpar un tumor podrido. Seguiremos el reglamento. Su voz no tenía ni un ápice de duda. Se evaluará la gravedad de los delitos, pero no habrá una sola excepción. Aquellos que, vistiendo el sagrado uniforme, robaron la ropa y la comida de los soldados, sin importar su rango, serán despojados de sus uniformes. Así es como terminará esta guerra que declaré. Entendido, mi general. El coronel Luján saludó enérgicamente. A partir de ese día, se llevó a cabo una purga masiva en el ejército mexicano, un verdadero baño de sangre. La quinta región militar fue sacudida hasta sus cimientos. Decenas de oficiales fueron destituidos o forzados a un retiro deshonroso. Los millones de pesos que habían malversado fueron devueltos al erario público, y los puestos que dejaron vacantes fueron ocupados por jóvenes oficiales capaces y rectos, rigurosamente seleccionados por el coronel Luján. En el lugar donde se había extirpado la carne podrida, finalmente comenzó a crecer tejido nuevo. Todos los lazos de corrupción fueron cortados y el tumor fue extirpado. Cuando la nieve acumulada se derritió y todo el caos comenzó a calmarse, al final del invierno, la general Ximena Castillo volvió a esa tierra prometida. El lugar donde toda la tragedia y la esperanza habían comenzado. El cuartel de la Sexta División de Infantería Los Centinelas en la Sierra de Coahuila. Pero en esta visita, no llevaba ni el vistoso uniforme de gala con sus 4 estrellas brillantes ni el viejo uniforme de campaña que se había puesto apresuradamente. Llevaba el más común de los uniformes de combate, con solo su rango y su nombre honestamente cosidos. No se dirigió al cuartel general, donde le esperaban las fastuosas ceremonias de los nuevos comandantes de división y brigada. Tomó un vehículo y se dirigió directamente al puesto de observación más avanzado, en el Cerro del Águila. El viento del norte seguía siendo cortante, pero el paisaje del puesto era completamente diferente a la desolación de aquella noche. Las paredes exteriores del puesto, antes agrietadas y por donde se colaba el viento, habían sido perfectamente reparadas, y un equipo de vigilancia térmica de última generación vigilaba firmemente. Firmes, sector norte sin novedad. Los soldados de guardia la reconocieron, y con los ojos como platos, le ofrecieron un enérgico saludo. En sus rostros, ya no había el miedo y el frío que Ximena había presenciado meses atrás, sino una sana tensión y vitalidad de soldados. Ximena reconoció entre ellos un rostro demasiado familiar. El dueño de los dedos que aquella noche estaban amoratados y sin sensibilidad, el soldado Arturo Herrera. Ahora llevaba con orgullo las insignias de cabo en el pecho. Cabo Arturo Herrera. El cabo Herrera casi gritó su nombre y rango. Ximena se acercó a él con una cálida sonrisa. ¿Cómo está esa mano? Está bien, mi general. Completamente curada. Respondió Herrera enérgicamente, mostrando sus 2 manos. Sus manos, una vez marcadas por una terrible congelación, ahora estaban limpias de cicatrices, convertidas en las manos fuertes y callosas de un soldado. Y en ellas, no llevaba los guantes baratos y agujereados que ella había visto, sino los guantes térmicos nuevos, gruesos y cálidos, que le correspondían por reglamento. Ximena sacó algo del paquete que había traído. Un conjunto de ropa interior térmica de la más alta calidad y una bufanda de lana que había comprado personalmente. Mi general. No debería. No te preocupes. Esto no es un regalo de un comandante. Es un presente de una compañera de armas que contrajo una gran deuda contigo esa noche. Le colocó personalmente la bufanda al sorprendido Herrera. Una cálida sensación envolvió el cuello del soldado. Esa noche, tu mano congelada me lo enseñó todo. La razón por la que llevo estas estrellas en las alturas, y que el enemigo contra el que debo luchar no es solo el del norte. Las estrellas de un general no existen para brillar solas en el cielo. Le dio una palmada en el hombro al cabo Herrera. Existen para reflejar la mirada de soldados como tú, que se mantienen firmes en esta tierra fría, y así brillar aún más. No lo olvides. Tú eres el dueño de este país, y nosotros existimos para protegerte. Era la verdadera lección que la Dama de Hierro transmitía a sus soldados. Y un juramento que se hacía a sí misma. El tiempo pasó, y el crudo invierno de la sierra finalmente se retiró. Una cálida brisa primaveral soplaba también en el cuartel general del mando del ejército en la Ciudad de México. Un día, con los árboles de jacaranda del patio de armas en plena floración, la general Castillo revisaba en su oficina un informe impecable de abastecimiento y resultados de entrenamiento enviado por el nuevo comandante de la Sexta División. En este informe no había mentiras ni cifras exageradas.
Estaba lleno de fotos reales de los entrenamientos de los soldados, sus rostros sonrientes y los resultados honestos de las encuestas de satisfacción. Justo cuando firmaba el documento con una sonrisa de satisfacción. Ding. Un teléfono rojo en un rincón de su escritorio rompió el silencio de la oficina. No era una línea de comunicación militar ordinaria, sino la línea directa con la oficina de la presidencia y con el propio presidente en el Palacio Nacional. Ximena contuvo la respiración un momento y levantó el auricular. A sus órdenes. Habla la general Ximena Castillo de la Vega, comandante del ejército. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz grave y autoritaria del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, General Castillo. Hoy, como presidente de los Estados Unidos mexicanos, quiero encomendarle una nueva y muy importante misión. Un momento después, tras finalizar la llamada, Ximena colgó el teléfono en silencio. En su rostro había una expresión de sutil agitación. Toc, toc, su fiel sombra, el coronel Ríos, entró con un informe urgente. Al ver el rostro de Ximena, pareció intuir algo y detuvo sus pasos. Ximena se acercó lentamente a la ventana. Afuera, bajo el sol de primavera, resonaban los gritos vigorosos de los jóvenes soldados que se entrenaban sudando. Coronel Ríos. Sí, mi general. Tenemos que prepararnos para mudarnos a Lomas de Sotelo. Los ojos del coronel Ríos se abrieron más que nunca. Lomas de Sotelo. Allí se encontraba la Secretaría de la Defensa Nacional, la cima del poder militar de México. Mi general. ¿Eso significa? Ximena se tocó inconscientemente las 4 estrellas de su hombro. No sonrió. En su lugar, con una mirada que reflejaba un sentido de responsabilidad aún más profundo y pesado, observó a los soldados en el campo de entrenamiento. Nos vamos a la Sedena. Esa tarde, el gobierno de México anunció oficialmente el nombramiento de la general de división Ximena Castillo de la Vega como la primera mujer secretaria de la Defensa Nacional en la historia del país. La Dama de Hierro, después de extirpar la corrupción desde el lugar más bajo, finalmente renacía en la cima como la verdadera comandante de acero que dirigiría a todas las Fuerzas Armadas de México. Su verdadera guerra apenas comenzaba.